CNN Radio. En Rosario, 89.5. Nos preguntamos aquí con sentido común muchas veces, ¿cómo puede ser que el gobierno, este gobierno y los anteriores gobiernos kirchneristas estén tan enfrentados con el sector agropecuario? Tendrían que ser el mejor aliado de este gobierno o de cualquier gobierno, ¿no? Porque es un sector muy pujante, muy dinámico, que a poco que se le generan incentivos rápido reacciona y genera exportaciones y dólares para la Argentina y para la economía, diría yo, ¿no? En general. Sin embargo, ahí hay un choque, hay un enfrentamiento que yo nunca entendí. Nunca entendí. Y cuando hablo con la gente de campo y le pregunto, digo, ¿qué es ideológico? ¿Qué es esto? Es raro, ¿no? Y al final del camino parece que estamos en una trampa que no tiene salida. Esta trampa de decir, bueno, se le cobran retenciones, cada vez se le ponen más impuestos, cada vez se le pone más el pie encima, el Estado cada vez recauda más, hasta un punto, ¿no? O sea, y gasta, y gasta, y gasta, y ahí estamos en un círculo. No, y no podemos sacar las retenciones porque nos quedamos sin ingresos. Si sacamos las retenciones nos quedamos con un agujero fiscal tremendo y eso. Entonces, ¿qué pasa? No se soluciona más este problema. Bueno, hay un proyecto de la Fundación Apertura que parece en este contexto mágico, porque dice proyecto de eliminación del impuesto a las exportaciones, el caso de las retenciones agropecuarias. Y acá dice proyecto de eliminación del impuesto a las exportaciones, no dice de ir bajándolo de a poquito. A ver, vamos a hablar con su presidente, que es nuestro amigo Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura, para ver de qué se trata esto que ha preparado la Fundación. Esteban, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo Fernández, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Muchas gracias por llamarnos. Siempre un gusto hablar con vos. Igualmente, no, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es esto que han trabajado? Yo lo leí, el informe, me pareció muy interesante. Me gustaría que nos lo cuenten con más detalle, por favor. Mirá, nosotros, lo que vos dijiste es lo que nos preocupa. Creo que cualquier argentino y santafesino que tenga sentido de lo que está pasando, dice cómo destrabamos esta parálisis que nos están empobreciendo cada vez más. La cuestión es que uno dice, por ejemplo, hoy se arregla con el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Y hay para mucha gente, arreglar con el fondo es destrabar la cosa. Los que están un poquito más informados saben que ahora recién empieza un proceso arduo donde uno tiene que dar un shock de confianza a la sociedad para que la sociedad se ponga en marcha, invierta y se ponga la economía a crecer y se pueda exportar. Necesitamos un shock de exportaciones sobre todo, porque si no hay un superávit comercial importante, cualquier modelo es insostenible, ¿no? Y el único sector que puede generar divisas rápido y que tiene capacidad instalada, sabe cómo hacerlo, es la cadena agroindustrial. Y para que la cadena agroindustrial reaccione necesita que el sector primario de la cadena, hacia los productores, son la base de la cadena agroindustrial, quieran arriesgar y sembrar más, producir más y generar un salto en la producción que permita dar un salto en la balanza comercial. Entonces, en ese contexto, empezamos a analizar esto hace bastante, porque como vos dijiste, uno esto lo viene masticando de hace mucho. El otro aspecto que vemos es que la provincia de Santa Fe es una provincia que para mucha gente es rica, y veíamos los índices de pobreza, indigencia, que crecen, y hoy tenemos en Santa Fe, los índices, mirando el INDE mide pobreza y indigencia por aglomerados, no por provincia, ¿no? Pero sí. El aglomerado de Gran Santa Fe y el aglomerado de Gran Rosario tienen índices de pobreza que superan a veces a Tucumán, ¿no? Que siempre fue el paradigma, o a Formosa, que son el paradigma de la pobreza en el imaginario argentino. O sea, lo que vemos que estos 20 años de retenciones evidentemente han hecho que se ralentizara la economía de la provincia de Santa Fe, y bueno, los indicadores sociales así lo muestran. Sí. Y el tercer elemento es el ideológico que vos planteaste,
¿cómo puede ser que no podamos destrabar el tema de las retenciones? Entonces, hicimos un breve análisis comparado con qué hacen otros dirigentes progresistas en América del Sur. ¿Y qué encontraron? Claro, encontramos que, por ejemplo, Lula, cuando llega a su primer gobierno, nombra al ministro de Planificación, que es una figura muy importante, un profesor de Harvard, Mangueira Unger. No lo conoce mucha gente, pero es un pensador de altísimo nivel internacional. Él fue 4 años ministro de Planificación en el primer gobierno de Lula, después se volvió a Harvard, ¿no? El tipo plantea claramente que el sector agropecuario es un sector que fomenta el desarrollo del interior, porque es un sector no concentrado, al revés de lo que la gente piensa acá en Argentina. El sector agropecuario, y en Brasil lo muestra con datos, es el sector menos concentrado de la economía. Es el sector que genera empleo en el interior, es el sector que dinamiza y que es el único sector en Brasil que genera superávit en la balanza comercial. Entonces, el modelo brasileño con Lula y con ya Cardoso antes, ¿no? Pero y después se mantuvo inclusive con Bolsonaro, es pagarle a los productores el precio completo, sin retenciones, Pleno, el precio pleno. pleno y tipo de cambio libre. Hoy un productor brasileño junta por la tonelada de soja un 250% más que un productor argentino. Bueno, Claro, ¿qué pasó en Brasil? Bueno, Brasil generó superávit comercial en los últimos 20 años, importantísimo. Si ustedes repasan, van a ver que el grueso de las exportaciones brasileñas son del sector agroindustrial. Y sigue importando petróleo Brasil, aunque ha crecido mucho en la producción de petróleo. Y se le acabaron los estrangulamientos de divisas, se estabilizó la economía. Ahora, Esteban, cuando vos hablas con un funcionario te dice, no, lo que pasa que, ¿cómo hacemos hoy para cubrir el agujero fiscal que dejaría la falta de recaudación por retenciones? Mirá, nosotros lo analizamos y llegamos a la siguiente conclusión. Te termino lo del análisis comparado, porque Dale. brevemente te digo, Evo Morales en Brasil hizo, en Bolivia hace lo mismo, Lugo en Paraguay, que hizo lo mismo, o sea, a los productores le dan precio pleno, ni hablar de O decís vos, Mujica, todos los gobiernos que son afines ideológicamente, supuestamente, ¿no? salvo Con Venezuela. con el actual, salvo Venezuela, hacen cosas totalmente distintas en Y materia le ha ido bien, agropecuaria. Y desde les el va punto de mejor. vista, le ha ido mejor. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al tema del hueco fiscal, el agujero fiscal, que es el argumento que mucha gente te dice también. ¿Cómo podemos a ver? Primero te digo, Marcelo, lo que hicimos son aproximaciones porque es lamentable que, por ejemplo, en la Argentina no tengamos una matriz de insumo producto del sector productivo. Recién el INDEC va con este nuevo, el año pasado se empezó a construir el Censo Nacional Productivo del INDEC y en el 2023 vamos a tener una matriz de insumo producto actualizada. Esteban, la falta de información buena, oficial, en la Argentina es una catástrofe. Es una catástrofe y no permite, esta falta de información hace que no se pueda discutir nada, Marcelo, porque No la hay materia datos. como producto nosotros nos permitiría modelizar el impacto de un impuesto, sacarlo, ponerlo y hacer una aproximación técnicamente sustentable, basada en datos concretos. Pero bueno, salvando eso, nosotros tomamos la información del Consejo Agroindustrial Argentino, que le presentó al gobierno hace 2 años una propuesta para llevar a 100.000 millones de dólares las exportaciones, y en el proyecto hablaban que podíamos crecer en 4 años a 30.000 millones de dólares las exportaciones para llevarlas a 100.000. De eso hicimos una suposición basada sobre todo en profesionales de la agronomía que son muy respetados, y llegamos a la conclusión que si le damos estímulo, confianza, porque no solo es precio, hay que darle a la gente la seguridad que el año que viene no le cambiamos la regla del juego, que en el medio de la campaña se te cambian el precio o las retenciones en el trigo, uno se acobarda, además de perder plata, ¿no? Claro. Entonces, si uno toma ese compromiso desde el Estado y le da estabilidad, como se hace en cualquier modelo,
por ejemplo, la industria del petróleo está pidiendo un plan para promover la producción de gas y petróleo, donde le dan 20 años de estabilidad fiscal, le dan al excedente productivo del año, a partir del 2020, le dan libre disponibilidad de divisas, y por 20 años sobre el excedente no van a pagar impuestos a las ganancias. Bueno, ese es un incentivo. Al campo no se lo dan, pero si al campo le sacan las retenciones, ya, y le dan el incentivo de las divisas sobre el excedente, que puedan disponer de las divisas, porque el tema es crítico ahí. Análisis de técnicos que valoramos, estiman que en un año podríamos generar 10.000 millones de dólares de exportaciones del sector agroindustrial. O sea, habría más trigo, con lo cual trabajaría más la industria molinera, con lo cual hasta podríamos exportar harina, habría más maíz, con lo cual podríamos exportar también más carne de cerdo, de pollo, podríamos tener más soja, hay capacidad instalada para hacer más aceite, más biodiesel. O sea, en un año nosotros podríamos tener yo creo que un shock, porque si Argentina en un año genera 10.000 millones de dólares más, la economía para todos los argentinos va a ser una señal muy fuerte de que tomamos un camino de sensatez, ¿no? Esteban, ahí desde el punto de vista económico se entiende perfecto. Desde el punto de vista financiero puede llegar a haber algún descalce, ¿no es cierto? Mirá, ahí vos me preguntabas el hueco fiscal. Mirá, nosotros analizamos, primero, hicimos 3 modelos, ¿no es cierto?, de qué pasa si aumenta la producción. En tanto, bueno, en definitiva nos inclinamos por un modelo que si nosotros aumentamos la producción del agro en 10.000 millones de dólares adicionales para el año que viene, se produce un efecto multiplicador adentro de la cadena agroindustrial y hacia la exportación, que tiene un impacto de 3 puntos en el PBI. Si esa hipótesis nuestra, que nos parece razonable, pero bueno, hay que discutirla, insisto, se hizo con los datos que hay, entonces uno modeliza con lo poco que tiene, ¿no? 3 puntos del PBI, Marcelo, es una cosa totalmente factible y es totalmente financiable, porque vos tenés, al eliminar las retenciones, vos recaudás ganancias, porque el productor paga 1/3 de ganancias, o sea que ahí ya tenés 1/3 del hueco. Al aumentar la producción 3 puntos, tenés aumento de la recaudación nacional de 1 punto del PBI, con lo cual casi estás al borde del cubrir el hueco. El tercer punto es que si vos aumentás 3 puntos del PBI, tendrías que tener un impacto en el empleo de alrededor de 300.000. A nosotros nos da un poco más, pero dijimos 300.000 empleos en un año. Si tenés 300.000 empleos en un año, más o menos bajás el gasto de subsidios al desempleo, las ayudas sociales y todo el conjunto, ¿no?, nacional y provincial de ayuda a la gente que está en una situación de vulnerabilidad social, en alrededor de 80.000 millones de pesos. Todo eso nos nos permite cubrir el hueco fiscal de las retenciones, que en el presupuesto 2022, que no se votó, era de alrededor de 1 billón de pesos previsto. Puede ser más, pero alrededor de 1 billón de pesos. 1 millón de millones, Marcelo. Ahora, ¿qué pasa? En el interín puede haber un desfasaje financiero. Nosotros proponemos que se suspenda por 3 años el régimen de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque el régimen de Tierra del Fuego genera un costo fiscal de más de 200.000 millones de pesos. Todos los días nosotros tenemos que pagar, todos los días las empresas ensambladoras que están en Tierra del Fuego, que me dijeron ahora, datos más o menos me dicen que son 4 las únicas que están trabajando realmente, y hay alrededor de 8.000 personas involucradas en el trabajo en Tierra del Fuego, en el ensamblado de electrónica. Ese costo de 200.000 millones, que es básicamente impuesto a las ganancias que no pagan las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego, y IVA, eso se podría suspender y se podría subsidiar a los empleados que quedan sin trabajo, costarían 40, 50 veces menos que los 200.000 millones de pesos, y con eso tendríamos un buffer para amortiguar los primeros 6 meses sobre todo. Pensá, Marcelo, que además todo el sistema de electrónica de Tierra del Fuego tiene protecciones, o sea, el consumidor a su vez paga entre el 30 y el 40% más.
Sí, sí, un desastre eso. En ese modelo, nosotros lo que decimos que habría que bajar suspenderlo de Tierra del Fuego por 3 años y bajar la protección a la electrónica de armado de Tierra del Fuego, y al consumidor le generaría para el celular, para la computadora, para el televisor, una baja en 30% de lo que compra, ¿no? También Sí, eso sí. sería dinamizador. Sí, Entonces, a perfecto. nosotros, la verdad, Marcelo, lo hicimos con la idea de que se discuta en serio. Y los números no cierran. Y la última reflexión que quería hacer, Marcelo, si me das un minuto, no sé, yo sé que Sí, claro. siempre el tiempo. Mira, a nosotros nos preocupa mucho la actitud de los políticos Es santafesinos. que te iba a decir, cuando vos me decías, a mí me parece que los números nos dan y que es bueno para por lo menos disparar una discusión y un debate, tendrían que haber salido corriendo los representantes de Santa Fe a buscarte el trabajo, a estudiarlo, a pedirte asesoramiento y a debatirlo y presentarlo, pero están en El otra. gobernador, Marcelo, también. Yo, digamos, los gobernadores santafesinos no. También, el gobernador también, pero bueno, el gobernador. Mira, en el año 2020, Santa Fe aportó 2.250 millones de dólares de retenciones al sistema de recaudación federal, ¿no? 2.250 millones de dólares. Eso equivale más o menos, Marcelo, analizarlo como un stock que sacás del flujo del Producto Bruto santafesino. Con un efecto multiplicador de eso de 3, digamos, para que la gente entienda, vos sacás algo y se lo das a otro y ese a su vez lo vuelve a Correcto, sí. meter y lo vuelve a comprar, y hay un efecto multiplicador de 3 que, por lo que me decían macroeconomista, es bastante prudente, ¿no? A Santa Fe le genera un achicamiento del PBI del 20%, Marcelo, y eso explica el aumento de la pobreza y la indigencia en Santa Fe. Sí. O sea, entonces, pero además, este modelo que nosotros proponemos, a Santa Fe, por ejemplo, le generaría un 10% más de recaudación propia. Para que vos tengas una No, idea, podrías duplicar la obra pública en Santa Fe todos los años, 80.000 millones de pesos, ¿no? Para que vos tengas, hicimos una sí, 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 producción de sí. ingeniero vial. Es el equivalente a hacer 2 autopistas Rosario y Santa Fe por año, para que la gente No, entienda. es de loco que la política no se interese en conseguir estos datos para poder tener discusiones reales, no fantásticas como la que estamos teniendo desde hace tantos años en la Argentina, ¿eh? Es de locos. Bueno, Esteban, felicitaciones por el trabajo. Le vamos a dar una vuelta de tuerca más a esto. Es muy bueno. Esperemos que alguien tome esto por lo menos para empujarlo un poco, a ver hasta dónde podemos llegar, porque es realmente salir de un círculo vicioso en el que estamos, de una trampa, ¿no? Las retenciones están y no se pueden sacar nunca. Esa es la trampa. Te dejo un Gracias. abrazo, te felicito y seguimos en contacto por este tema y por los otros en los que está metido la Fundación. Muy amable, Marcelo, y a disposición. Muchas gracias y Gracias. gracias a todos. Al contrario, adiós, hasta luego. Conversábamos con el presidente de la Fundación Apertura, es Esteban Hernández, quien nos explicaba esta situación que tendría que ser tomada en cuenta sí, por el gobernador, por el ministro de Hacienda, por los legisladores, alguien que lo agarre y lo empuje un poco. Vale la pena como disparador para una discusión de fondo, una transformación real, una transformación profunda, ¿no?